Bien, para nuestra conversación de hoy tenemos un solo documento, pero es increíblemente denso. Un resumen detallado del capítulo 20 de Mosiah. Sí, y la historia que cuenta es explosiva. Totalmente. Es sobre cómo un solo acto criminal que cometió un grupo marginal casi provoca el genocidio de todo un pueblo. Exacto. Nuestra misión hoy será desentrañar esa cadena de eventos. Vamos a analizar cómo la desesperación, el prejuicio y, una falla total de investigación pueden llevar a dos naciones al borde de la guerra. Es que es una cadena de dominó perfecta. El crimen inicial es la primera pieza que cae, pero lo fascinante es ver cómo revela las grietas que ya existían entre estas dos culturas. Ajá. No vamos a quedarnos solo en qué pasó, sino en por qué pasó. Intentaremos meternos en la cabeza de cada grupo. Los sacerdotes, que ya no tienen nada que perder, claro. Los lamanitas, ciegos de ira, y el pueblo de Limhi, que de repente se encuentra luchando por su propia existencia. Para entender cómo todo explotó, creo que tenemos que empezar con los que encendieron la mecha. Este grupo de sacerdotes del rey Noé. La crónica los pinta de una forma muy particular, ¿no? No son solo exiliados políticos. No, para nada. La palabra correcta es parias. Están completamente fuera del sistema. Totalmente. Han sido repudiados por su propio pueblo, el de Limhi, que los ejecutaría si los viera. O sea, están atrapados. Están atrapados en tierra de nadie, escondiéndose en las montañas, sobreviviendo como pueden, robando. Han perdido su estatus, su rey, su hogar, todo. Básicamente ya no les importa nada. Nada. Han perdido tanto que para ellos ya no hay reglas. Las normas de la sociedad, eso ya no va con ellos. Son como una bomba de tiempo errante. Y entonces encuentran el detonador. Ajá. Desde su escondite ven a un grupo de jóvenes lamanitas. La escena que nos describen es de una paz total. Están bailando, cantando, en un lugar apartado. Y el detalle clave es ese, ¿no? Que están solas, sin protección. Exacto. Y aquí vemos su mentalidad depredadora en acción. No es un encuentro casual que sale mal. No. La crónica es muy clara en que hay premeditación. Primero las espían, luego planean el ataque y finalmente ejecutan el secuestro. Eligen el objetivo más vulnerable posible. El más vulnerable. Y no para obtener una ventaja militar o estratégica, sino para satisfacer sus propias necesidades desesperadas. Probablemente estaban buscando formar sus propias familias, pero por la fuerza. Es la máxima cobardía. Y eligen secuestrar a varias de ellas, arrastrándolas a su escondite. Este no es un simple robo. Es un acto que, en esa cultura y en ese momento, es una declaración de guerra no oficial. Absolutamente. Es un ataque directo al honor y al tejido social de los lamanitas. El secuestro de mujeres en muchas culturas antiguas se consideraba una de las ofensas más graves. Una que exigía una respuesta sangrienta. Exacto. Así que estos sacerdotes, en su egoísmo absoluto, no solo cometen un crimen atroz contra estas jóvenes, sino que arrojan una cerilla encendida a un polvorín. Que llevaba años acumulándose entre lamanitas y nefitas. Sabían perfectamente la crisis que iban a desatar. O peor, ¿no les importó? Y la reacción lamanita es inmediata, casi aterradora en su velocidad. Cuando se dan cuenta de que las jóvenes han desaparecido, el texto usa una frase muy reveladora. Creen inmediatamente que fue el pueblo de Limhi. Es que no hay pausa, no hay duda. Nadie dice, esperen, estamos seguros. Nada. No necesitaban pruebas. Esto es un caso del libro de texto de sesgo de confirmación, pero a escala nacional. Claro, es como cuando ya desconfías de alguien y cualquier cosa que hace, la interpretas como una prueba de que tenías razón. Los lamanitas ya tenían su villano elegido en la historia que se contaban a sí mismos, los nefitas. Y este crimen encajaba perfecto. Encajaba tan perfectamente en su narrativa de los nefitas son traicioneros que la investigación era innecesaria. La acusación era la prueba. A mí me parece una locura. Entiendo el prejuicio, pero ¿es realmente posible que nadie en el liderazgo lamanita, ni un solo consejero, dijera, Majestad, un momento, ¿no deberíamos enviar exploradores antes de declarar la guerra? Es que va más allá del prejuicio. Me parece una falla de liderazgo monumental. Totalmente. La emoción secuestró a la razón. La ira y el dolor por sus hijas desaparecidas eran tan intensos que necesitaban un culpable inmediato, y el culpable más conveniente era su enemigo histórico.
La justificación perfecta. La justificación perfecta que estaban esperando. Convirtieron una tragedia que fue un crimen de un tercero en su casus belli. Mientras todo este torbellino de furia se dirige hacia ellos, Lin Yi, al otro lado, no está durmiendo. No, nos lo presentan como un líder alerta. Ve venir a los ejércitos lamanitas y entiende al instante que no vienen a conversar, vienen a destruir. Y tenemos que recordar su contexto. El pueblo de Lingji no es una superpotencia. Para nada. Ya viven oprimidos, en una especie de servidumbre, pagando un tributo altísimo a los lamanitas para que los dejen en paz. Así que este ataque no es solo una batalla más. Y es una amenaza existencial. Si pierden, no solo significa una derrota, probablemente significa su exterminio o una esclavitud total. Exacto. Están entre la espada y la pared. Y eso se refleja en la estrategia militar del Linfi. Que es brillante en su desesperación. No los enfrenta en campo abierto, donde seguramente serían aplastados por un ejército superior. Claro. En cambio, usa la geografía. Prepara emboscadas en valles estrechos, en gargantas. Es una táctica de guerrilla pura. La estrategia del que tiene todas las de perder. Se siente la tensión, la idea de que están luchando por cada metro de su tierra. Por eso el resultado de la batalla es algo que la crónica califica como una victoria improbable. Y con buena razón. Luchan con esa furia que solo te da el saber que estás defendiendo tu hogar y tu familia. Y consiguen algo que nadie esperaba. No solo frenan el ataque de Ak, sino que hacen retroceder a los lamanitas, sino que en el caos de la batalla logran capturar al mismísimo rey lamanita. Eso es un golpe de efecto tremendo. Capturar al líder enemigo en medio del combate cambia por completo las reglas del juego. Es el equivalente a un jaque mate en medio de la partida. Y esta captura, este giro del destino que consiguen por su pura desesperación, es lo que abre la única puerta que podía detener la masacre. La posibilidad de hablar. Exacto. Sin esa captura, la guerra habría seguido su curso, probablemente hasta la aniquilación del pueblo de Limji. Pero al tener al rey como rehén, se obliga a una pausa. Y por primera vez tienen la oportunidad de preguntarse, ¿qué está pasando aquí realmente? Esa victoria militar improbable se convierte en la única oportunidad para una solución diplomática. Y entonces llegamos al momento clave. Por primera vez en todo este caos, hay un diálogo. Limji se sienta a interrogar al rey lamanita. Y la conversación es surrealista. Revela la brecha de información total que hay entre ellos. Total. El rey furioso le acusa directamente. Secuestraron a nuestras hijas, devuélvanlas y quizá les perdonemos la vida. Está 100% convencido de que están en la ciudad de Limji. Y la reacción de Limji es de genuino desconcierto. Lo niega todo, categóricamente. Y en ese momento tienes un punto muerto perfecto. Dos líderes, cada uno convencido de tener la verdad absoluta. Cada uno actuando de forma lógica según la información que maneja. Pero sus informaciones son universos paralelos. Uno acusa de un crimen terrible, el otro proclama una inocencia total. La guerra está en pausa, pero la desconfianza es absoluta. Y en ese punto muerto, si no aparece algo nuevo, la única salida es volver a pelear. Y es aquí donde entra un personaje que lo cambia todo. Gedeón. Gedeón. La crónica lo describe con dos adjetivos clave: astuto y experimentado. No es solo un soldado, es un pensador. Su intervención es un ejemplo espectacular de lo que es el pensamiento crítico bajo presión. Mientras todos los demás están atrapados en la narrativa de nosotros contra ellos, él da un paso atrás. No se deja llevar por la emoción. Aplica la lógica pura. Se hace la pregunta que nadie se había hecho. Cui bono. ¿Quién se beneficia de este caos? ¿Quién tiene el motivo, los medios y la oportunidad? Exacto. Y su deducción es impecable. Es un momento de una claridad increíble. Conecta los puntos y llega a la única conclusión posible. Los únicos capaces de cometer un acto tan ruin y desesperado y que además odian a ambas partes son los sacerdotes fugitivos de Noé. Justo. Y al hacerlo no solo encuentra a los culpables, sino que desarma por completo la justificación moral de la guerra de los lamanitas. Es como si encendiera una luz en una habitación oscura. Y de forma muy diplomática le dice el rey lamanita: nos atacaron basándose en una suposición, sin investigar. Que es una acusación muy fuerte, pero la presenta como una solución, no como un reproche. Exacto. Es que ese momento es fascinante.
En medio de todo el caos, con 2 ejércitos listos para matarse, es una sola persona usando pura lógica la que detiene todo. Es casi como una escena de una película de detectives. Gedeón demuestra que el verdadero liderazgo en una crisis no es solo la fuerza, es la claridad mental. Su astucia, como dice el texto, salva a su pueblo. Es el triunfo de la razón sobre la reacción visceral. Y lo que sigue es casi tan sorprendente como el razonamiento de Gedeón. La reacción del rey Lamanita. Sí, frente a esta nueva evidencia, con la lógica impecable de Gedeón sobre la mesa, podría haberse trincherado en su orgullo. Podría haber dicho, no te creo, es una trampa. Pero no lo hace. No, y eso es lo que me parece increíble de su personaje. Acaba de ser derrotado, capturado, humillado, y aún así es capaz de escuchar la verdad. Nos cuentan que reconoce el error. Admite que su nación actuó de forma precipitada, que se equivocaron. Es un acto de humildad y liderazgo que uno no esperaría en esa situación. Es un momento de grandeza, sin duda. Poner la verdad por encima del orgullo, especialmente para un rey, es muy poco común. Y gracias a esa decisión, la guerra se detiene de inmediato. Los lamanitas se retiran y vuelven a su tierra. No hay más derramamiento de sangre. Se restablece una paz, pero una paz muy particular. Sí, y este es un punto crucial. La crisis inmediata, la guerra, se ha evitado. Pero la situación de fondo no ha cambiado ni un ápice. Para nada. El pueblo de Limhi sigue siendo un pueblo sometido, vuelve a su vida de pagar tributo. La paz que se consigue es increíblemente frágil. La tensión se ha aliviado, pero la amenaza de fondo, esa relación de poder desigual, sigue completamente intacta. Han comprado algo de tiempo. Han puesto un parche en una herida que sigue infectada. Y la crónica termina resumiendo las grandes lecciones de este episodio. Exacto. Primero, que los sacerdotes de Noé, aunque sean un grupo pequeño, siguen siendo un factor de desestabilización brutal. Sus actos tienen consecuencias totalmente desproporcionadas. Segundo, lo que ya hemos hablado, que los lamanitas actuaron movidos por un prejuicio tan arraigado que ni siquiera necesitaron pruebas. Ajá. Y tercero, que la supervivencia de un pueblo como el de Limhi dependa de momentos de lucidez y sabiduría como el de Gedeón. Él se consolida aquí como una figura esencial. Pero la idea final es la más potente, y la que proyecta una sombra hacia el futuro. Sí. Nos dicen que esto no es un final, sino el origen de algo nuevo. Que las acciones de estos sacerdotes, el secuestro de estas mujeres, van a crear una cadena de consecuencias. Estos actos darán origen a nuevos grupos, nuevas alianzas y nuevos odios. Que afectarán a generaciones futuras. El eco de este crimen va a resonar durante mucho, mucho tiempo. Así que, al final, tenemos una guerra que se detuvo por los pelos gracias a la lógica de una sola persona. Pero la paz que se logra es una paz amarga, construida sobre un sistema de opresión que no se resuelve. Y con los verdaderos culpables todavía libres, seguramente planeando su próximo acto de caos. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. La crónica insiste en que este evento, este crimen, es la semilla de conflictos futuros, y te hace pensar, ¿cuántos de los grandes conflictos de la historia, esas guerras que estudiamos en los libros, no empezaron en los grandes salones del poder con decisiones políticas? Sino con algo mucho más pequeño. Sino con los actos desesperados y anónimos de un puñado de personas en los márgenes de la sociedad, cuyas acciones nunca se resolvieron del todo y cuyo veneno se fue esparciendo a lo largo del tiempo.